excelente semana. Este cambio de horario me tiene toda desfasada todavía, no me adapto. Pero bueno, ahí vamos. Y bueno, vamos a hablar acerca de conociendo al niño. Esto sería como que la tercera clase del taller Conociendo al Niño. Y hoy quedamos en que vamos a dar las estrategias de enseñanza y vamos con la parte 1, ¿ok? Siempre, como les hablé, le comenté la semana pasada, vamos a hacer preguntas de autoconocimiento y estas dos preguntas tienen bienvenida Emily. Estas dos preguntas, hola. Ok. Estas dos preguntas de autoconocimiento nos van a guiar un poco en cuanto a la clase del día de hoy. Ok. Y las preguntas es la siguiente: si fueras niño, ¿cómo te gustaría que te enseñaran? ¿Ok? ¿Cómo te gustaría? Y qué debe estar presente u ocurrir para que tú aprendas algo. Esto tiene que ver más que todo con el adulto de hoy, que es cómo aprendes, cuál es la diferencia que hay entre cómo aprendías de niño y cómo aprendes hoy. ¿Ok? Esas son preguntas de autoconocimiento, igual como lo hicimos la semana pasada. Ustedes pueden hacerlo si quieren compartirlo. Está bien, pero son preguntas tuyas que tú tienes que responderte a ti mismo, ¿ok? Vamos con lo siguiente y dice, cuando educamos, usualmente, número 1, enseñamos cómo nos enseñaron, ¿ok? Eso no es nada, no tiene, o que no se enfoca solamente en la parte pedagógica, sino en líneas generales. Siempre el ser humano está repitiendo, constantemente está repitiendo, está haciendo lo que aprendió de una vez. Entonces, cuando nosotros educamos, usualmente eso es lo que hacemos. Y les voy a pedir que busquen en su Biblia. Vamos a leer en Santiago. Es una palabra muy bonita que hoy estuve meditando en ella. Santiago 1, lo vamos a leer desde el 19 hasta el versículo 25. Y dice que hay que poner en práctica la palabra. ¿Okay? Lo voy a leer. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no para apresurarse, ni para hablar, ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y preserva en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. Fíjense qué bonito que la Biblia, la educación cristiana es sumamente profunda, y cuando la educación se basa en la Biblia, mira todo lo que podemos entender aquí. A mí me llama mucho la atención cuando dice el versículo 22, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos.
llévenla a la práctica. Entonces aquí podemos ver varios activos, como lo es primero, ok, escuchar la palabra, aprenderla, pero no solamente eso, sino piénsala, asimílala, luego ponla en práctica y a través de eso es que tú vas a lograr experiencia y eso te va a traer a ti aprendizaje. O sea, quien el versículo 22 dice, perdón, el 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Este es un principio de educación, un principio de psicopedagogía, por así decirlo. ¿Por qué? Porque primero se obtiene la información, se aprende, se piensa, se asimila y al ponerlo en práctica logramos el aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos hacer con los niños? Exactamente esto, darles la información, que ellos comiencen a tener un pensamiento y asimilar la palabra a través de los diferentes lo que hablamos la clase pasada, a través de los diferentes receptores del aprendizaje, ¿no? De las diferentes maneras de aprender. Y al ponerlo en práctica, eso hace que se logre un óptimo aprendizaje. Entonces, básicamente, eso es lo que nos habla este versículo y es como la base fundamental de la educación cristiana. Y dice, la educación cristiana no es el proceso, perdón, es el proceso de cambio mental, físico y espiritual. Me llama la atención porque este taller, lo que hablamos la vez pasada, y vamos a tocar primero lo mental, la psique, luego nos vamos a ir al físico y vamos a cerrar con la espiritualidad en el niño, ¿no? Pero como resultado de todo eso, dice el conocimiento, del conocimiento y la asimilación. Entonces aquí estamos viendo que vamos a tener en este taller, si Dios lo permite, vamos a tener como especie de la definición de lo que es la educación cristiana y cómo podemos ayudar al niño mental, física y espiritualmente. Y esto va a traer mucha bendición para los niños. De verdad que sí, yo hoy justamente estaba, Carlita me mandó un video perdón, una foto de Kids Ministry de hace 8 años y ahí estaba Katherine. Y yo dije, no puede ser, esa es Kimberly, pero se fue hace 8 años, no era Katherine que estaba allí. Entonces, el tiempo pasa, el tiempo definitivamente pasa, pero deja buenos frutos. Cuando tú siembras de tu tiempo, de tu esfuerzo en los niños, Katherine se ríe. Cuando tú siembras de tu tiempo, de tu esfuerzo en los niños, pues la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre va a dar fruto. Entonces, para la educación cristiana necesitamos 3 cosas. Número 1, la educación formal, ¿ok? ¿Qué puede ser la educación formal? Puede ser como la escuela dominical, el, el servicio que se le hace a los niños, los estudios bíblicos que se les dan los viernes, ya sea con craft o ya sea una clase. Eso es educación formal, ¿ok? Luego está la educación informal. ¿Cuál es la educación informal? Bienvenida, Elda Chox. Bienvenida al grupo, bienvenida a la clase. Ok, quedamos en que la educación informal son, por ejemplo, la adoración, los juegos, las dinámicas, las danzas que se pueden hacer con los niños. Eso es educación informal. No es tan formal, pero es educación. Sigue siendo educación, ¿ok? Y luego tenemos la educación de tipo formativa, que es entender que la vida a nuestro alrededor nos da formación. Por ejemplo, bienvenido Luis, iPhone 14 Plus. Bienvenido.
esa educación formativa es como un complemento de lo que nosotros hacemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la educación formativa se supone que es la educación que ellos reciben en casa, ¿ok? La educación que ellos reciben al salir con sus padres, de viaje. Entonces podemos también poner como educación de tipo formativa porque en la iglesia también se puede dar, porque por ejemplo, si los llevamos a un paseo o vamos a un campamento, nosotros vamos como maestros, como informando, ¿no? Vamos como formando, perdón, quise decir, formando, dándoles como tips, por ejemplo, mira, no puedes correr o no puedes hacer esto, ten cuidado con esto, estamos formando, pero esa educación de tipo formativa no es exclusiva, pero se aplica más en el hogar, ¿ok? Entonces, como que son los valores que nos pueden inculcar quienes, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, tíos, abuelos, llámese eso, pero esa educación tipo formativa eh, se, se aplica más en este caso, en el hogar, ¿ok? Ok, ahora vamos con, dice, dentro de la pedagogía cristiana, me voy a mover, dice, dentro de la pedagogía cristiana, formas o métodos para educar o enseñar. ¿Ok? Entonces, número 1, dice, el maestro tiene que identificar las características de su grupo. ¿Ok? Eh, las características es lo que lo representa como tal al grupo. Por ejemplo, ya automáticamente cuando te dice, mira, tienes que trabajar con Little Stars, ya tú sabes cuáles son las características de ese grupo. Ya tú sabes qué edades tienen, más o menos cuál sería el rol de cada niño. En cada clase fíjense que en cada clase existen niños que tienen roles, que inclusive yo me atrevo a decir que hay esta jerarquía. O sea, hay niños que son líderes, que lideran, ¿no? También otra de las características del grupo es el nivel educativo. Hay niños por ejemplo, en Little Star no saben leer todavía. Este nivel del conocimiento bíblico, si saben o no saben de la Biblia. Entonces, eso es bastante complicado. Por ejemplo, en la iglesia es un poco complejo, que más adelante yo estaba pensando mucho en eso, porque más adelante en el futuro eh, vamos a tener que hablo en un futuro bien futuro, no todavía, ¿ok? Pero sí, vamos a tener que habilitar como especie de clases para niños ya nuevos creyentes. ¿Sí me explico? Como niños que no saben nada de la palabra. ¿Por qué? Que es algo que ocurre siempre. Que de repente es como dicotómico porque por un lado tienes a niños que van a la iglesia desde que eran bebés y tienen años escuchando la palabra, tienen años leyendo la Biblia, tienen años escuchando las mismas historias bíblicas una y otra vez. Pero hay otros niños que acaban de llegar y que no tienen ni idea de lo que se les está hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Que o el que sabe mucho se aburre o el que sabe poco se abruma. Entonces, con el favor de Dios, con el favor del Señor, que nos dé sabiduría y nos diga cómo hacerlo, sí como preparar unas clases de discipulado donde se les pueda enseñar a los niños, o sea, como que más, como que presentarles el Evangelio así clarito, clarito, y para que ellos se vayan como que sumergiendo en las escrituras sin sentirse abrumado de que, oh, este niño sabe más que yo, porque es que así piensan los niños. Ellos no,
Ellos piensan, todo es como una competencia, todo es como, yo no sé, este sí sabe. Ellos son muy básicos en esas edades, son como básicos, como que este sabe, este no sabe, yo no sé, o yo sí sé y tú no sabes. Entonces, sí, en el futuro sería como bueno preparar algo así, pero ahí vamos, poco a poco. Ok, y ok, el último sería de las características de su grupo son los tipos de personalidad. Eh, sí, el tipo de personalidad, eh, eso va a variar pues entre cada grupo, tanto en los Little Stars como en los Young Warriors, hay niños que tienen como que son peculiares, donde tú sabes cómo, tú como maestro, no es ni siquiera se necesita ser como profesional de la salud mental, sino que ya tú como que puedes identificar la personalidad del niño y tú tienes que jugar con eso, no jugar, sino ser como sabio y saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Em, Ahorita, actualmente, Ainhook, eh, sí, están llegando pues de todos. Cuando yo empecé en el ministerio, eran como que siempre estaban los mismos y ya ellos tenían como que tiempo, pero ahorita están llegando muchísimos, muchísimos niños nuevos y este, hay unos que de verdad no saben nada, inclusive eh, cada vez que oramos ellos hacen así, se presignan. Todavía como que vienen con cosas y vamos a rezar, este, pero no es como pasarlo o dejarlo, ignorarlo, sino que no tienen doctrina y eso te tienes que encargar tú y hacerlo públicamente delante de otros niños, creo que no es la manera, ¿no? Porque la idea es que el niño no se sienta atacado. Pero sí, como decía, con los tipos de personalidad, pues sí, tú debes de como de empaparte en el sentido de que hay personalidades que simplemente en el grupo no se llevan y tú tienes que saber cómo ubicarlos de acuerdo a su... Yo simplemente, cuando hay dos que están hablando mucho, yo sí los separo de plano porque, o les digo, les doy como una advertencia, mira, si siguen hablando, pues los voy a tener que separar o hago un juego donde se tengan que cambiar de sillas estratégicamente sin que ellos se den cuenta, pero la idea es que cuando hay dos parlanchines, separarlos para que puedan prestar atención. Pero hay que hacerlo con sabiduría, ¿ok? Dice, el maestro tiene que identificar, esto es la parte 2, ¿sí? La número 1, identificar las características del grupo que conlleva edades, roles, nivel educativo, nivel de conocimiento bíblico y tipos de personalidad. Y el número 2 sería, el maestro tiene que identificar las necesidades de su grupo. Número, condición o nivel espiritual. Eh, como les dije, le acabo de decir, ahorita y no que están llegando como a la iglesia, pues están como todas las iglesias, eh, niños que simplemente no conocen a Jesús y su nivel espiritual es nulo. Ha pasado de que llegan a la iglesia niños que no saben que en la iglesia no se dice groserías, entonces las dicen y otros niños como que, maestra, este niño está diciendo cosas inapropiadas. Lo bueno es que lo dicen, ¿no? No se quedan ahí como que hablando, sino que lo dicen. Y yo me tocó corregir hace unas semanas un casito ahí de un niño nuevo creyente. Pero sí, la idea es tú corregir y decirle, bueno, aquí en la iglesia no es aceptable esa conducta, no está bien, porque aquí está Dios y a Dios no le agradan las malas palabras. Con amor y sin querer avergonzar al niño, ¿ok? Siempre tomando eso en cuenta, porque podemos, este, los maestros, los niños son muy vulnerables
y queremos que Dios nos use para bien, ¿verdad? No como dejarnos usar por otra cosa que quiera usarnos para causar heridas y dañar, ¿verdad? Y bueno, dice, si son convertidos o no, ok, eso ya lo expliqué. Y el último es el estado físico, social, mental y emocional. El estado físico, mental, social, emocional. Ah, si hay una necesidad, por supuesto, atenderla. Si tú ves que hay un niño que no tiene, o sea, que está en una situación difícil, pues acércate al papá y hablar con los padres o con la mamá, el representante que esté y ver en qué se puede ayudar. O sea, tampoco es que lo vas a hacer tú solo, por supuesto. En este caso, pues me comentarías a mí, que soy la líder, y ahí vemos cómo podemos solucionar y ayudar a ese niño. Con respecto al estado mental y emocional, ya he hablado bastante de lo emocional, me quiero enfocar más que todo en lo mental. Ahorita estuve viendo que también tengo varios alumnos que, por ejemplo, de las clases de los grandecitos, no de los chiquitos, que están dentro del espectro autista, por así decirlo. Exactamente no sé el diagnóstico, pero sí sé que están dentro del espectro. Y claro, ellos son una belleza, son una preciosura de niños, eh, pero también hay que saberlos llevar, porque a veces como que interrumpen o cambian de tema. Entonces, si hay un niño con una necesidad, porque tiene una necesidad en el grupo, una necesidad mental o emocional, por así decirlo, pues sí, saberlo manejar siempre con amor, si hay algo, esto es muy importante, si ustedes perciben o algún día hay un niño que de verdad tú lo ves y es como que no está actuando normal, algo le pasa físicamente o socialmente o mentalmente, tienes que comunicarlo a la autoridad más cercana, ya sea yo, ya sea un mujer, son autoridades de Dios que Dios puso en la iglesia y, y saberlo, o sea, comunicarlo es importante, ¿ok? No por cuestión de chisme, sino por querer ayudar. Y es parte, acuérdense que esto es parte de la pedagogía cristiana, ¿ok? Nosotros no solo enseñamos, sino también tenemos que identificar las necesidades, ¿ok? Van a haber casos fuertes, desde ya se los digo. Hasta ahora en Inuk no me ha tocado, gracias a Dios, que así se mantenga, pero van a haber casos difíciles. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con niños que están expuestos que, que están expuestos, pues, están expuestos a todo, a pecado, a maldad. Entonces, por eso es importante que tu condición espiritual esté bien, porque sí, eh, por algo Dios nos puso en Inuk, para servir, para ayudar, para sanar, para crear un puente, un vínculo entre Dios Padre y sus niños. Amén. Ok, el siguiente dice, el maestro tiene que identificar los estilos de aprendizaje de su grupo. Eso lo hablamos la semana pasada, en el video pasado que no he montado, por cierto, lo voy a montar hoy. Ahí hablamos un poco acerca del aprendizaje, de los estilos de aprendizaje, de cómo aprenden, si son visuales, si son auditivos, si son kinestésicos. Todo eso, ¿ok? Entonces, identificar qué estilo de aprendizaje tiene esa clase y de acuerdo a eso, acuérdense que los niños, o sea, no todos tenemos como que un tipo de aprendizaje, tenemos diferentes maneras de aprender, existen muchas herramientas. La semana pasada hablé bastante de eso
Y la idea es que podamos, como que podamos hacernos de ese aprendizaje que obtuvimos la semana pasada para aplicarlo en cada clase. ¿Ok? Ok, dice, el niño, mira ya la conclusión, esta clase fue rápida, dice la conclusión. El niño recuerda el 10% de lo que oye. ¿Ok? El 70% de lo que dice y el 90% de lo que hace. Lo que leímos al principio en Santiago, que no seamos simplemente oidores de la palabra. ¿Por qué? Porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Entonces, si tú te paras, esto lo voy a dar como una parte de la estrategia, si tú te paras una hora, simplemente hablarles a los niños como que si fueran, no sé, como si fuera el pastor Robinson predicando. Y agarras a los niños y los sientas, siéntense. Y empiezas a hablarles, 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 hablarles. Al final, ese niño simplemente va a recordar el 10% de lo que oye. Solo el 10%. Entonces, y tal vez lo más seguro, lo que oiga es lo que se le medio quede y tal vez no es como que la historia completa. Entonces te puede mezclar y si tú le preguntas simplemente no se va a recordar. Dice el 70% de lo que dice. Cuando tú los pones a repetir, eso es importante. Que les pongas a repetir la palabra. Cuando fue el domingo, me tocó con los John Waters y nos estábamos aprendiendo una canción. Era 1 Corintios 13, que hablaba del amor. El amor no es envidioso, no es orgulloso. Bien bonito. Y lo estaban repitiendo, lo repetimos varias veces. Esta semana que viene o cuando me vuelva a tocar, la voy a volver a cantar para recordarles eso, pues. Recordarles la clase, recordarles la canción, quise decir. Dice, y el niño recuerda el 90% de lo que hace. El 90% de lo que hace. Imagínense esto tan maravilloso. Cuando a los niños chiquitos se les pone a hacer un craft, o a cualquier niño se les pone a hacer un craft, se les pone a dibujar, se les pone a crear algo con sus manos, se va a recordar el 90%. Entonces, ¿por qué las clases no pueden ser un monólogo? ¿Por qué las clases no pueden ser un monólogo? Porque si la clase se convierte en un monólogo, el niño solamente va a recordar el 10%. ¿Qué pasa? Si el niño, ok, tú hablas con él, se convierte en un conversatorio, se convierte en una charla, se convierte en una clase dinámica, él se va a recordar el 70%. Pero si tú lo pones a ¿hacer qué? Hacer una danza, lo pones a hacer un craft, lo pones a dibujar, lo pones a escribir, lo pones a hacer una lámina, lo pones a hacer una carta, él se va a recordar, de esa clase se va a recordar el 90%. Entonces, la estrategia más importante es no decir, sino hacer. Que seamos lo que leímos en Santiago, que seamos hacedores de la palabra, poner en práctica la palabra. La palabra de Dios, ¿qué es? La palabra de Dios es una lámpara que nos guía, que nos ilumina. Fíjense que hasta en esto tan importante que es la psicopedagogía, la educación cristiana,
Cuando ponemos a Jesús, cuando ponemos al Señor como nuestro guía y cuando ponemos a la palabra de Dios como nuestra fuente, nuestro recurso inagotable, todo lo que dice, o sea, yo no me sorprendo porque yo sé que es así, pero es tan bonito saber de que cómo Dios a través de su palabra nos puede guiar, inclusive en la pedagogía. Inclusive en la pedagogía. Una de las cosas importantes también de este versículo que quiero aprovechar de sacarlo es el versículo ok, voy a repetir, estábamos en Santiago 1, lo estamos leyendo desde el 19 hasta el 25, pero ahorita les voy a leer el 20. Dice, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Entonces, cuando tú vas a dar clases y tú estás enojado o enojada, por eso la semana pasada creo, en las preguntas de autoconocimiento hablábamos en cuanto a qué es lo que me enoja, qué es lo que me hace como que alterar. ¿Por qué? Porque cuando tú te conoces como ser humano, tú sabes, recuerdas este versículo y dice, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Como maestros, a veces nuestro enojo, y les voy a hablar con mucha madurez y espero que me pueda explicar bien. A veces el problema no son los niños. O sea, el niño representa el 50% del trabajo. El otro 50% tiene mucho que ver con la persona con la que tú trabajas, ya sea el ayudante o ya sea tu líder o ya sea el padre del niño, pero tiene que ver con otro adulto, ¿ok? En este ámbito hay que cuidarse mucho, muchísimo el corazón en cuanto al enojo, porque lamentablemente somos seres humanos y fíjense esto importante que se los voy a comentar. Vivimos en un estado, primero vivimos en un país que es un monstruo en cuanto a la ansiedad, en cuanto al estrés, y vivimos en un estado tan exigente que yo creo que usted me entiende cuando yo le comento de que el día pasa y usted no se ha parado a pensar, o sea, no les da tiempo de nada. Por lo menos en mi caso pasa así. O sea, no hay tiempo de nada, no hay tiempo de desconectarse. Estás en un constante chacapum, 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 dándole duro todos los días, trabajando, despertándote temprano, que si los niños, que si. Y me puse a investigar y de 3 personas neoyorquinas que viven en Nueva York, de cada 3, una persona sufre de estrés crónico. Eso representa, el estrés crónico representa insomnio, problemas en la alimentación, llámese que no come porque simplemente no le da hambre o come por gula, o sea, que come demasiado, tienen trastornos en la alimentación. Entonces tenemos trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, trastornos en el pensamiento, son personas que tienen demasiados actos fallidos, como por ejemplo, se les olvida todo. Cuando salen de sus casas se tienen que volver porque piensan que dejaron la cocina prendida, entonces la cocina, ahí la estufa encendida, y tuvieron que regresar y apagar. Y están en un constante, su mente les está mandando información tan rápida que recuerdan
que no recuerdan cuando hacen las cosas. Estamos hablando de un estrés bastante crónico y estamos hablando de que 1 de cada 3, o sea, la probabilidad es grandísima de que uno de nosotros pueda sufrir de estrés crónico. Ahora bien, cuando tú llevas tu situación actual, tu vivienda, tu lugar, lo llevas a la realidad de Cristo, a la dimensión cristiana, la dimensión de Dios. Todo eso, fíjate lo que dice la palabra, venid a mí los que estén cansados, trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Cuando tú llevas tu realidad, que estamos en un estado demandante, que no te da tiempo de nada, que tienes tantas cosas que hacer, que tienes tantas cosas que pagar, agrégale eso, que los domingos o un domingo en el mes, en mi caso son casi todos los domingos, te toque estar con unos niños que, vamos a estar claros, los niños no son, son niños. Los niños no están quietos así, tranquilos, calladitos, esperando que tú les des la clase, ¿no? Ellos hablan, gritan, se mueven. Y eso es como, eso más bien está bien porque es saludable, ¿no? Pero si tú estás en un nivel de estrés muy elevado, va a ser fácil de que tal vez con el niño no le digas nada, pero si llega alguien a decirte algo, tú vas a explotar. Y si no explotas, implotas. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó a los que bajaron para ver el Titanic? Lo que sucedió fue una implosión. O sea, ellos no explotan como que para la gente. No, todo ocurre, la implosión ocurre aquí y aquí en esta área. Y es como para adentro. Pero estás consumiéndote de rabia. Y te estás lastimando. Te haces daño. Y puedes llegar a soltar algo, decir algo, una mirada, el pensamiento, pero Dios lo sabe todo, ¿verdad? Porque Dios lo conoce todo. Pero tú estás en esa realidad, pues estás en la realidad de que cualquier cosa te puede molestar. Pero cuando lo llevamos al mundo donde hay paz, que es en los brazos, en el regazo del Padre, cuando vamos hacia Él, porque Él dice, venid a mí. Cuando Dios dice, cuando Jesús con sus palabras nos dice, venid a mí, es porque Él podía seguir hacia nosotros, pero Él te está pidiendo, ven tú. A veces Dios está ahí al ladito, está a tu lado, pero tú simplemente como que de tantas cosas, de tanta distracción, no te das cuenta. Hay que hacer como una mirada hacia adentro, lo que dice aquí en Santiago. No solamente ser oidores, no, sino también hacedores. Pero dice, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Esta palabra es para usted, pero también es para mí. Yo la estoy recibiendo porque más de una vez he sentido que he querido apresurarme con mi lengua. Pero como es Dios de bello y de lindo, hace que uno tenga estos encuentros bellos con su palabra y poder hacer una introspección, se llama eso, que es mirar hacia adentro, un insight, mirar dentro de ti. Y dice, no, el enojo vamos a dejarlo a un lado. Vamos a gozarnos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo
entiendo, yo comprendo de que soy un instrumento tuyo, Señor. Comprendo de que tú eres quien va a hablar a mi vida a través de tu palabra. Es algo entre tú y Dios, ¿ok? Si tú actualmente estás viviendo algo de estrés, no necesariamente tiene que ser estrés crónico, pero estás viviendo una vida estresada, estás viviendo una vida cansada, simplemente no te da chance de tú sentarte con el Señor o cuando te sientas, simplemente es como mucha rutina. Yo te aliento de corazón a que pongas, que te despojes de todo eso, como dice en el versículo 21. Despójate y recibe con humildad la palabra que se te está sembrando hoy. No solamente chicos y chicas se contenten con oír esta palabra, sino que también vamos a llevarla a la práctica. En tu clase, ya sea con tu maestro, cuando te toque de ayudante, o ya sea cuando te toquen tus ayudantes, porque de aquí van muchos para maestros, cuando te toquen tus ayudantes, tú ahí vas a poder acordarte de esta palabra. Vamos a llevar en práctica esta palabra que el Señor nos ha dado, de dejar a despojarnos de todo ese enojo y practicar lo que enseñamos. Servir en el ministerio de niños, siempre lo voy a decir, es demasiado hermoso. Por ejemplo, yo en mi caso ha sido un reto, pero ha sido muy satisfactorio ver sus caras cuando están aprendiendo algo. Fíjense que para ir cerrando, este domingo fue muy bonito. Al principio estaban terribles, estaban que no querían hacer caso. Yo no pude como que subir enseguida con ellos y cuando la maestra no estaba desde el principio, entonces se va, no tenían a nadie, ellos estaban sin control, estaban otras maestras, pero la maestra principal, que era yo, no estaba. Cuando yo llegué, era un caos. Y fue muy bonito porque después que logré tomar el control de la clase, fue una gran bendición. Hace un tiempo yo había visto uno de los niños como lo que estábamos hablando acá en las necesidades, ¿no? Y yo creo que fue el mismo Dios, porque mira, Dios es maravilloso. Dios, a ti se te da una prédica, ¿verdad? Pero Dios siempre no es que te dé una prédica y ya, es Dios que quiere que esa prédica se dé para un niño en específico, ¿entiendes? Entonces, en la prédica se trataba acerca de los celos y la envidia. Se trataba acerca de cuando David fue ungido rey, pero Saúl no lo aceptaba, no lo quería y lo quería matar, quería hacerle daño, pero David no le hizo daño. Se metió en una cueva, Saúl y David estaban en la cueva y David tuvo la oportunidad de hacerle daño, pero no lo hizo. Entonces, cuando viene el momento y tú das la palabra, das la prédica, que por cierto, la estrategia que yo usé fue visual, porque puse un video, le puse música, ellos tenía que mostrarle cómo se escuchaba un arpa, le puse un arpa y escucharon el sonido del arpa, entonces vieron cómo el arpa ahuyentaba a los demonios, o sea, el sonido del arpa, perdón, ahuyentaba a los demonios y el rey podía descansar, o sea, más o menos por ahí va la cosa, como que usé varias estrategias auditivas, visual, porque les puse el video, el repetir, porque cantamos una canción, nos las repetimos, pero también hice la parte conversacional y cuando llegué a la parte, y la pregunta, ¿alguno de ustedes ha sentido celos en sus vidas o envidia? Y un ángel de los que tenemos nosotros, que es demasiado bello, levantó la mano y dijo, sí, yo tengo envidia de mi hermanito, tiene un hermanito que es un bebé,
tengo celos de mi hermanito, porque antes mi papá y mi mamá jugaban conmigo y ahora no juegan. Y me hizo acordar que semanas anteriores él me decía que él no quería venir a la iglesia, que no se sentía bien. Me contó también que en la escuela lo habían llevado a la principal y que no le importaba. Y yo venía orando por él, Señor, te pido por este niño que está pasando por esta situación, se está portando, no quería ir a la iglesia. Yo cada vez que lo veo, lo abrazo, lo beso, lo hago sentir como bienvenido, porque siento que él está en una etapa donde ya está descubriendo como que yo puedo decir que algo no me gusta y mis padres me escuchan y les molesta lo que yo les digo, ¿no? Por la rebeldía. Y este domingo fue tan lindo porque yo sentí que ese yugo se rompió en él, porque lo que lo había estado, lo que lo mantenía como triste, cabizbajo, que no quería ir a la iglesia, que se estaba portando mal en la escuela, que lo llamaron a la principal, era precisamente esa carencia, esa necesidad de afecto en su casa. ¿Ok? Oramos todos, oramos por todos los niños, yo oré por él y fue bonito. Yo creo que eh, cada palabra, cada vez que el Señor te permite servir en el mundo espiritual, es tan importante y tan bonito y tan grande la responsabilidad que el Señor nos ha dado, que si nosotros pudiésemos verlo, ver el ministerio con ese compromiso tan fuerte que es, no solamente es ir y entretener a los niños, sino es ministrarle porque son sus vidas. Están pequeños, son pequeños, pero son vidas y están allí. El Señor te las entregó así y te dice, cuídalos, son tuyos. En esa hora que están ahí contigo, son tuyos, cuídalos y lo que ellos aprendan es tu responsabilidad. Que ellos salgan de aquí diferentes. Qué maravilloso. Yo quiero pedirles que allí donde estén, vamos a inclinar nuestros rostros. Hermosa la clase de hoy. Creo que Dios nos ha hablado a todos. Amén. Cierren sus ojitos allí donde están. Yo voy a orar por ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, gracias te damos porque sabemos que todo es para ti, Señor, y todo es por ti, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en un lugar para servirte, que es un gran honor y un gran privilegio. Y es el poder llevar el Evangelio y sembrar el Evangelio a estos niños, Dios. Gracias, Señor, por las estrategias que tú nos das, por los caminos que tú nos abres para ministrarte, para ayudar a los niños. Ayúdanos, Señor, a ser un canal, Dios mío, entre el cielo y la tierra para esos niños. Ayúdanos a escucharte a ti, Dios mío. Quita todo enojo, quita todo